como esta primita de nuevo. Entonces vamos a escribir la tarea sobre productos notables para mañana. Entonces en este terminar de hallar las áreas de esta región triangular y de esta región que comprende una parte que es un cuadrado y la otra que es un triángulo. Este es muy curiosito porque la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es la que mide x y este es un cuadrado del lado x. Entonces aquí hallar el área de ese triángulo tiene un trabajito adicional que además que va a tener que utilizar, bueno, no le voy a decir la estrategia, pero bueno, sí, se la voy a decir que se debe utilizar Pitágoras para poder decir base por altura sobre 2, porque el área de ese triángulo será base por altura, pero la base no la tiene, es la hipotenusa, y la altura sí la tiene, porque como es un cuadrado esto mide x. Entonces del triángulo no tiene la base, pero sí tiene la altura respectiva a esa base. Entonces necesita hallar esa base. Pues eso es un lado de un triángulo rectángulo para el que tengo la hipotenusa y uno de los... pero aquí hay un problemita. Aquí hay un problemita en el diseño y es porque si ponen que x es la hipotenusa no, y si ponen que eso es un cuadrado, este no puede medir x. Porque un cateto no puede medir lo mismo que la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces ese ejercicio parece que está mal diseñado. Mire la imposibilidad primita otra vez, vea. Mire el triángulo rectángulo. Y la hipotenusa mide x. Pero la hipotenusa es el más largo de los lados de un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el más largo. Entonces estos otros dos lados del triángulo no pueden medir x. ¿Cierto que no? No, porque tienen que medir menos. Los catetos siempre medirán menos que la hipotenusa. Menos, siempre. Entonces, y mire que este cateto, según la información, mide x. Porque esto parece un cuadrado. Porque eso parece un cuadrado. Entonces, en realidad, el ejercicio parece mal diseñado. Entonces, tratémoslo de seguir discutiendo, pero hasta ahora yo no veo que esté bien diseñado. El segundo sí. Ahora expresa el área. Bueno, en este segundo hay que hacer área total y volumen. Entonces aquí una cosa es el volumen y otra es el área total. El área y el volumen. ¿Para qué es el área de una caja? ¿Para qué servirá el área de una caja? ¿Y para qué es el volumen de una caja? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se calcula eso? Área o el volumen. Hay que calcular las dos. En ese punto hay que calcular el área total de el poliedro o del paralelepípedo o de la caja y el volumen. Entonces, que es un ejercicio en el que hay que calcular área y volumen. Entonces, si hay que calcular el volumen, ¿para qué es el volumen y para qué es el área? ¿Para qué uno quiere saber el área y para qué uno quiere saber el volumen de una caja? Pues el volumen tengo entendido que es como para identificar el espacio, ¿no? El área, el espacio que ocupa el cuerpo, pues. Pero el área sí, no sé. Muy bien. Sí, entonces el volumen, como usted lo dijo, es para poder saber cuánto puede caber en la caja, para estimar cuánto puede caber o cuánto espacio tiene, como usted bien lo dijo. Y el área es porque si eso fuera una cosa muy grande que hay que pintar, la pintura la venden es de acuerdo a los metros cuadrados que usted tenga que pintar. Entonces, que usted cuando va a pintar, una de las estimaciones que debería hacer es el área a pintar. Miremos a ver si sí. Entonces uno dice así. Para pintar, ¿qué criterios debo saber? Entonces aquí esa parte yo siempre la digo, pero nunca la verifico. Entonces es porque al comprarme pintura, la pintura se vende de acuerdo a el área a pintar. ¿Cómo determino la cantidad de pintura para pintar, valga la redundancia, una pared? Entonces, ¿cómo lo determino? ¿Cómo se determina eso? Entonces, ¿qué le dice ChatGPT?
Le dice, para determinar la cantidad de pintura que necesitas para pintar una pared, sigue los siguientes pasos. Mide la superficie. O sea, le está pidiendo determine el área. Mide la altura y la longitud de la pared, es decir, su área, porque el área de una pared es un rectángulo, entonces el área de un rectángulo es altura por longitud, sí, o ancho por largo. Y multiplica la altura por la longitud para obtener la superficie total. Entonces, halla el área. Luego, reste las áreas no pintadas. Entonces, bueno, lo que no va a pintar lo quita, para que quede nada más la parte que se va a pintar. Rendimiento de la pintura. La mayoría de las latas de pintura indican su rendimiento en metros cuadrados por litro. Entonces, miren que le dice que es que para pintar, el fabricante le dice cuánto le va a rendir la pintura en metros por litro, metros cuadrados por litro, metros cuadrados por litro. Entonces, que a cada litro de pintura que usted lleve, ¿cuántos metros cuadrados va a poder pintar? Esta información te ayudará a determinar cuántos litros de pintura necesitas. Y el cálculo final divide la superficie total, después de restar las áreas no pintadas, por el rendimiento de la pintura. Y el resultado te dará la cantidad total de litros necesarios. Entonces eso le dice cómo, aquí va la fórmula, todo, excelente. Eso me sirve mucho para los ingenieros en la parte de medición. Entonces, pero en el cuaderno de medición de volúmenes de poliedros. A mí me gustan unidades de volúmenes de cilindros primero. Entonces aquí en la parte de medición a ellos le debo poner volúmenes de cilindros. Entonces aquí carpeta nueva, 2 volúmenes cilindros. ¿Por qué una caja es un cilindro, prima? ¿Por qué será que una caja es un cilindro? ¿Por qué será? Una caja es un cilindro. Sí, eso que será. ¿Qué es un cilindro? Cilindro, definición de cilindro, tampoco la sé. Pues tengo entendido que un cilindro de pronto puede dar alguna cavidad curviada, pues como algo así. Como un círculo, pero no sé. Sí, porque casi siempre uno, cuando le habla de cilindro, se acuerda del cilindro circular recto, de los tubos y de los vasos cilíndricos también. Recuerda eso. Es volúmenes de cilindros, aquí copio el diseño y aquí le pongo volúmenes de cilindros y bueno, aquí la determinación de áreas. Bueno, le tengo que poner al estudiante en el cuaderno que para qué se calculan las áreas. Esa es una de las cosas, el para qué se calculan las áreas. Entonces, para qué se calculan las áreas de de figuras planas y de sólidos sólidos. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues una de las razones es para establecer la cantidad de pintura. Entonces aquí es donde pegamos la control Z, la que nos dio ChatGPT. Dice, hombre, ¿para qué es que se pinta? ¿Cierto? Entonces, para pintar. Entonces aquí, ¿para qué se calcula las áreas? Entonces, para determinar la cantidad de pintura que se necesita para pintar una pared, sigue esos pasos. Entonces aquí, bueno, yo ya acabo de redactarlo, pero es para decirles en definitiva a los estudiantes que una de las aplicaciones, el por qué le ponen a medir áreas, es para saber cuánto va a pintar. También cuando le piden el área de un piso, es porque la baldosa la venden por metro cuadrado. Entonces le dicen, pero ellos no dicen metro cuadrado, y una vez dicen metro. Es como para abreviar. Pero entonces usted, cada vez que va a baldosar una casa, usted estima el área de la casa que va a ser baldosada, y ya de una vez va y compra los metros y le mete de más por las que se quiebran y demás un porcentaje, ¿cierto? Entonces en las áreas también a veces son para determinar la cantidad de baldosa que se requiere. Entonces, ¿y por qué le pregunto todo esto? Entonces, porque le van a pedir el área y el volumen de estas cajas. Entonces, el volumen, ancho por largo por alto, y el área de cada una de las caras. Entonces, esta primera cara pues mide 2x por 3x, entonces su área es 2x por 3x da 6x2. Entonces el área de esta cara más el área de la cara posterior pues es la misma, entonces en realidad es 2 por 6x2, o sea 2x2 la cara frontal
y la cara más la cara posterior. Ahí me hago entender en ese cálculo. Sí. Entonces que calcula el área de esta primera cara frontal y luego multiplica por 2 porque hay dos caras opuestas que son congruentes o de igual área. Aquí vienen las caras laterales. Bueno, eso mide, ¿cuál es el área de ella? X menos 1 por 3x, ¿cierto? Área, sí. Eso, muy bien. X menos 1 por 3x. Ahí va a aplicar distributiva porque es 3x por una resta. Entonces cada vez que usted tenga un monomio multiplicado por una suma o resta, aplica propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma o resta. Es mejor decirlo completo, aunque en el bajo mundo la gente dice propiedad distributiva. Pero siempre es para recordar cuándo la aplica. Es cuando multiplica por una suma o resta. Cuando multiplica por una suma o resta. Y entonces así ya le tocaría, entonces x menos 1 por 3x y multiplicado por 2 para que quede las áreas de las caras lateral derecha y lateral izquierda. Y luego la cara superior. La cara superior, ¿cuál es la área? ¿Cuál es el área de la cara superior? Supongo que lo mismo de los otros, ¿no? ¿Cómo se calcula? Miremoslo ahí, dígamelo ahí con el acotamiento que está ahí. El área de la cara superior, ¿cuál es? No puede ser el mismo porque no tiene. Recuerde que la cara superior es un Luego que rectángulo. lo. Mire que es ancho. No. ¿El ancho cuánto es? Sí. 12x por. Y el largo es x menos 1, excelente Ajá. primo. Entonces 2x por x menos 1 aplica propiedad distributiva y claro, en realidad, y después multiplica por 2, lo puede hacer así, porque ya sabe que la cara superior y la cara inferior son congruentes. Entonces tiene que sumar el área de 6 caras, en realidad 3 que multiplica por 2, las caras frontal, lateral derecha y superior. Con esas 3 multiplica por 2 y listo. Es por eso que yo le estoy como describiendo la tarea, ¿cierto? Es bueno describirla. Después lo hace con y el volumen, recuerda que es ancho 2x por largo, que es x menos 1, por 3x, que es el alto. Entonces el volumen es 2x por x menos 1 por 3x. Y el área de esa caja es la suma de las áreas de las tapas o caras. Y son 6 caras. 6 caras. La cara superior e inferior, cara lateral izquierda, cara lateral derecha, cara frontal y cara posterior. 6 caras, por eso este sólido llamado caja en el bajo mundo lo llaman hexaedro. El prefijo hexa es de 6. Entonces estos son 2 hexaedros. 2 hexaedros. Entonces calcula ese volumen y área. Y esto de producto notable, entonces ya usted mira. Yo ya me muevo bien con el cuadrado de un binomio así, de coeficientes enteros. Cuando tiene fracciones, cuando tiene raíces. Recuerde el alcance del radical. Aquí sí la raíz para 2y completo. Aquí cuando ya hay muchos, hay términos con muchos factores. 4ab2, 5a2b, que cómo hace esos cuadrados de sumas cuando los términos son de muchos factores. Agüita primita, ahí estamos grabando todavía para describirse todas, para poder que usted escoja los que le enriquecen mucho. Muchas gracias, prima. Entonces, aquí ya traje el líquido, ya está seco. Luego usted mira, otro diferente. Estos que tienen potencias, entonces que tienen x3, 10x3, porque hay que elevar el cuadrado de todo ese término. Entonces hay que calcular la potencia de una potencia. Entonces, x3 al cuadrado, ¿qué da? X3 al cuadrado, ¿qué da? Entonces que va a haber que calcular el cuadrado de x3, el cuadrado de x y el cuadrado de y5. Es como calcula potencias de una potencia o cuadrados de una potencia.
que eso es una propiedad de potenciación, la potencia de una potencia, la potencia de una potencia. Entonces como que uno mire que son muchas propiedades y que y realice la FODA, esa lista de lo que sí manejo y no. De esta manera yo también la asisto en eso, porque en la FODA queremos hacerlo de manera verbal. Entonces uno tiene que decir en realidad el nombre de la propiedad que sí maneja muy bien, así como hicimos ahorita, que usted maneja unos muy bien, así como donde haya de pronto debilidades o oportunidades o amenazas, ¿cierto? Amenazas yo pienso que es cuando uno dice, si no aprendo esto es muy maluco porque siempre lo van a preguntar y va a valer mucho en un examen, entonces puedo perder. Por ejemplo, en un examen de derivada y uno no sepa derivar, entonces es una amenaza. Sí, porque uno dice, hombre, no sabes lo que te van a preguntar. Entonces es como que a eso lo pongamos como en las amenazas, que es como yo diría, poner donde lo que es más, de pronto el concepto o la dificultad, más que uno considere más importante, ¿cierto? Aquí ya es un producto muy largo, tiene 4 factores. Cada uno es un binomio, entonces es como ejercitar a ver cómo uno hace esas cosas. Ya de resto, pues yo no le veo, eso, ya lo otro usted escogerá. Entonces que los que yo le señalo es porque tienen algo de diferente. Aquí está muy bueno, porque es el producto de 2 binomios, pero en el que cada binomio es una fracción. Perdón, cada uno de los términos en esta suma son fracciones y en esta otra también. Además es una suma por diferencia de los mismos. Entonces hay que aplicar la fórmula de producto notable. Entonces, si sabe aplicar la fórmula de producto notable para terminar más rápido. Y así no tener que coger este por los 2 y luego este por los 2. Que ese es el algoritmo de multiplicación de polinomios. Cuando usted coge un término de uno de los factores y lo multiplica por todos los del otro factor, luego el otro término del primer factor por todos los demás. Ese es el algoritmo de multiplicación de polinomios. Pero la fórmula de producto notable nos dice, no, eso no, así no una diferencia de cuadrados, entonces ya listo. Entonces es que el producto notable, la fórmula de producto notable le aligera el trabajo. Entonces ver que se la sepa. Entonces también yo esta, por ejemplo, ténganlo por seguro que si me lo permite, yo esa le pregunto, ¿cierto? Le pregunto mañana, mañana, ¿cierto? ¿A usted qué le parece? Sí. Y el desarrollo... Ah, muy bien. Y aquí esta es cubo de binomios. Y aquí elevar a la 5. Entonces que cuando es a la 5 hay otra fórmula llamada fórmula de Newton. Entonces brega a ver si usted es capaz de leerla por sí misma. Hay veces que los profesores son muy charros y les piden que aprendan eso. A mí pues esa fórmula, nada más como esa, sepa que existe, que es una fórmula de Newton, del binomio de Newton. Pero a mí me parece que eso no. Pero hay otros profesores que sí les parece, no, la tiene que aprender. Entonces bueno, entonces trate de entender, porque si le da Lina Grajal, bueno, no le tocó con Lina Grajales, pero si Lina Grajal lo tiene ahí, quién sabe si ya lo exige. Ay, primita, ¿se le fue? Sí. Ve que yo, y ya lo de simplificación, bregue también adelantar de cómo va a simplificar estas fracciones, ya luego lo de factorización y demás. Entonces, le agradezco mucho el esfuerzo, que yo sé que esto es fuercecito, y seguir adelante. Saludos también a mi familia. Le debo lo de mi mamá, que debo de bregar a hacer eso, porque de verdad que eso es muy dañino para ella y dañino para todos. Eso es horrible y dañino para todos. Sí. Vamos a ver si Dios me ilumina y nos da que de pronto le den una droguita que pase como con mi suegrita, porque ella dejó de hablar de eso. ¿Sí? Claro que uno ve a mamá y uno dice, no, eso que lo van a curar con droga. Pero de pronto uno no sabe, porque si a mi suegrita le quitaron eso y no lo volví a mencionar, no hay ninguna persona que la esté persiguiendo, nada. Entonces, sí. No, ya. Pues debería hacer el esfuerzo, a ver. Cierto, porque es la salud de ella y la salud de todos. Bueno, muchas gracias, primita. Saludos pues a mi tío. Los quiero mucho. Muchas gracias, primita. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Primero es teniendo la mirada del Magnificat. Tener la mirada del Magnificat, como nos invita el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55,
te ayudará a reconocer las grandes y pequeñas cosas hermosas que has vivido y que Dios ha hecho por ti. Y te preparará para darte cuenta y reconocer las bendiciones que Dios ya te está regalando y las que te regalará muy pronto. Recuerda que la lámpara de nuestro ser es el ojo, y si nuestra mirada no es como la del Magnificat, andaremos siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Con la mirada del Magnificat, tu ojo interior se focalizará en la belleza, y lo malo lo distinguirás perfectamente. Pero ¿sabes para qué? Lo distinguirás para discernirlo todo y quedarte siempre con lo bueno. Hágase en mí. Diciendo hágase en mí o heme aquí, como hicieron los grandes hombres y mujeres de la Biblia, adoptas la mejor actitud, acoges la mejor predisposición para acoger desde ya los pequeños y grandes retos que vendrán a tu vida, pero con plena confianza de que Dios no te pondrá cosas que no puedas superar, como ya nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Porque recuerda que las pruebas que a veces Dios permite en tu vida no son para hundirte, no son para enjuiciarte o evaluarte, sino que tu Maestro y Señor de vida, tu coach de vida, nuestro Señor Jesús, en su sabiduría divina, permite que a tu vida vengan desafíos, como dan los coaches a los discípulos. Permite a tu vida que vengan desafíos y retos que te ayudarán a crecer y a desarrollarte más como hijo e hija de Dios que eres. Administra bien tus talentos. Dios te ha colmado de muchos dones, de muchas bendiciones y de muchos talentos, como nos dice en la parábola del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Recuerda que hasta el siervo que solo se veía con un talento, uno solo, era un millonario. Él no lo sabía, porque un talento equivale más o menos a unos 27 kilos de oro. Así que ve calculando de cuánto patrimonio disponía ese siervo para administrar, aunque él no era consciente. Este tiempo que Dios te sigue dando en este mundo, cultiva, por ejemplo, el talento de tu salud. Procura cuidar tu cuerpo, como templo del Espíritu Santo que es, con comidas saludables, con rutinas de ejercicios. Sé que es difícil, te lo digo también por experiencia propia, pero hay que cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu y nos da salud emocional, mental y espiritual. Cuida tu salud mental, por ejemplo, aprendiendo a gestionar bien tus emociones y sentimientos, rodeándote de relaciones sanas y nutricias. Cuida tus talentos espirituales, dedicando tiempo a la reflexión personal, a la introspección y a la oración.